¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las preguntas más grandes de todas. ¿De dónde venimos? Pero lo vamos a hacer desde una óptica muy particular, la creacionista, basándonos en los argumentos de un texto de estudio teológico. Es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Es lo que mueve a la ciencia, a la filosofía, a la fe. Vaya, es una búsqueda que nos ha fascinado como humanidad casi desde que tenemos uso de razón. A ver, y para que quede súper claro desde el principio, en el análisis de hoy vamos a presentar de forma totalmente neutral los argumentos y las respuestas que encontramos únicamente en este documento. El objetivo es simplemente entender cómo esta perspectiva construye su explicación del mundo. Bueno, el texto pone las cartas sobre la mesa desde el inicio. Plantea que todo se reduce a un choque fundamental entre dos maneras completamente opuestas de ver nuestros orígenes. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, el texto nos pinta un cuadro del evolucionismo, donde todo es producto del azar, de una explosión inicial y un desarrollo gradual. Y, del otro lado, nos presenta el creacionismo, que basándose en la Biblia, sostiene que la humanidad es una creación directa, intencionada, de Dios. Y aquí es interesante ver la estrategia del texto para, digamos, rebatir la evolución. Se enfoca en las mutaciones, que son como el motor de la evolución, y argumenta tres cosas, que son raras, que casi siempre son perjudiciales y que, según su postura, jamás han logrado crear algo genuinamente nuevo, como una especie o un órgano complejo. Y con esto, llegamos a la que es, quizás, la frase que resume toda la postura del documento sobre este debate. Para el autor, aceptar la teoría de la evolución, con sus aparentes vacíos, requiere un acto de fe incluso más grande que aceptar el relato de la creación. Ok, entonces, si esa es la conclusión, ¿cómo se llega hasta ahí? Bueno, el texto nos dice que esta visión se apoya en tres pilares, tres ideas fundamentales que lo sostienen todo. El primero, y quizás el más importante, es la fe. Pero, ¿cómo la define el texto? No como una creencia ciega, sino como la aceptación de lo que Dios ha revelado. El argumento es sencillo. Como ningún ser humano estaba allí para verlo, la única forma de saber qué pasó es a través del testimonio del Creador. Luego viene el segundo pilar, que el texto llama los hechos. Y aquí se pone específico. Sostiene que el libro del Génesis no debe leerse como un poema, un mito o una alegoría. No, se presenta como un documento histórico, un registro de cosas que realmente sucedieron. Y cerramos esta base con el tercer pilar, un concepto teológico que es, fundamental, la creación ex nihilo. Esto, en latín, significa literalmente creación de la nada. La idea es que Dios no usó materia que ya existía para darle forma al universo, sino que lo creó todo a partir de la nada absoluta. Perfecto. Con esos tres cimientos bien puestos, ahora sí, el texto nos sumerge de lleno en el relato mismo de cómo fue creada la humanidad, paso a paso. La historia que nos cuenta el texto no es para nada caótica, ¿eh? Todo lo contrario. Sigue unos pasos muy claros. Primero, fue algo planeado. Segundo, una creación directa, el hombre, hecho del polvo. Y tercero, la mujer, formada a partir del hombre. Un proceso deliberado y en etapas. Ahora, aquí viene un punto clave. ¿Qué significa eso de ser creado a imagen de Dios? El texto aclara que no se trata de un parecido físico. Para nada. Se refiere a que la humanidad recibió cualidades que reflejan a su Creador, la capacidad de pensar, de decidir por sí misma, de tener un sentido del bien y del mal, en fin, de ser un ser vivo con espíritu. Pero claro, como en muchas grandes historias, la cosa no se queda en un comienzo perfecto. El texto nos lleva ahora al siguiente capítulo, uno mucho más oscuro: la prueba, la tentación y lo que llama el gran fracaso. Para entender la caída, primero hay que ver cómo era todo antes. Se nos describe un estado, de total libertad y con responsabilidades muy concretas. La humanidad tenía libre albedrío, o sea, la capacidad de elegir, y se le dieron tareas importantes: gobernar la tierra, cuidar del jardín, incluso nombrar a los animales. Uno podría preguntarse, ¿y para qué poner una prueba? ¿No? Bueno, la explicación que da el texto es que Dios no buscaba una obediencia forzada, como la de un robot. El propósito de la prueba era dar la oportunidad de elegir libremente seguirlo, de que la obediencia fuera un acto de amor, no una simple programación. Y la tentación,
El texto la describe como una jugada maestra de astucia. No es un ataque de fuerza bruta, para nada. El tentador, nos dice, ataca con la duda. Primero siembra la idea de que la regla de Dios es injusta y luego lanza una promesa increíblemente tentadora. Pueden ser como Dios. Es un ataque directo a la confianza y a la mente. Y bueno, como era de esperar, este fallo tuvo consecuencias. La tabla que vemos aquí las resume de forma muy directa. Hay un juicio, y cada parte involucrada recibe una sentencia con efectos duraderos. Una maldición para la serpiente, dolor para la mujer, y para el hombre, una vida de esfuerzo y trabajo en una tierra que ahora se ha vuelto hostil. Y así, fíjense, después de todo este recorrido, el análisis de este documento nos trae de vuelta al inicio, justo a donde empezamos. Nos deja con esta pregunta final, una que conecta directamente con ese primer pilar que vimos. Más allá de los debates, nos invita a reflexionar sobre qué significa realmente aceptar un relato por fe y qué papel juega eso en nuestra forma de entender de dónde venimos.